Amigos oyentes, bienvenidos a nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a través de Radio Cóndor, emisora cultural y universitaria de Manizales. Venimos con el tema, Vicente, de las concesiones. Ya dejamos atrás y nos explicaste muy bien qué había pasado y con las posesiones de las tierras, todas las concesiones que había. Hablaste de la concesión Salazar, de la concesión de Burila y todo lo que antecede a llegar hasta la época de la fundación de Manizales. Yo creo que hoy sí podemos hablar con esos antecedentes de cómo se creó Manizales y por qué hablamos hoy de qué es Manizales y a qué se debe el nombre de Manizales. Bueno, quiero saludarlos a ustedes, amables oyentes, y a usted, José Germán. Les agradecemos todas las inquietudes que nos hacen llegar por diferentes medios electrónicos, preguntándonos, insinuándonos y alentándonos también a que continuemos con esta labor. Hemos explicado muy claro pues todos los antecedentes y todas las situaciones jurídicas y sociales que se dan para la gran movimiento de masas que tuvo el sur de Antioquia. Hemos dejado muy en claro que ese movimiento de masas o de campesinos o de colonos, como usted los quiera llamar, originaron también unos grandes problemas y unos conflictos sociales muy difíciles de entender y de manejar en un momento dado, en que en el siglo XIX Colombia se encontraba envuelto también en otros conflictos como eran las grandes guerras civiles. Eso hizo que el país cambiara muchísimo, diría yo, y hay que estudiarlo muy a fondo para poder entender lo que está pasando aún hoy en día con el proceso de la tenencia de la tierra y el desarrollo social de nuestros pueblos. No estamos hablando del desarrollo social en cuanto a vías, en cuanto a comunicaciones, en cuanto a otros aspectos del desarrollo humano. Estamos hablando de conflictos sociales en la forma de entenderse las diferentes capas sociales que tiene un país. Hemos visto una clase dirigente muy rica, muy ilustrada, pero muy desentendida de los grandes problemas que tienen las capas menos favorecidas, que son las capas que han sufrido esa transhumancia, esos desplazamientos por entre la selva, bregando a hacerse a un capitalito, bregando a hacer una vida mejor para ellos y para sus hijos. Todos esos problemas, naturalmente, que van derivando en la fundación de poblaciones. Ya hemos explicado rápidamente la época en que se fueron fundando las diferentes poblaciones del norte hacia el sur, es decir, hemos dejado todo más o menos claro hasta la fundación de Neira. Ya habíamos dicho que de Neira muchos colonos habían seguido hacia el sur, hacia lo que hoy en día es Manizales, y se habían establecido regados por entre el monte, especialmente en el sitio de Morgacho, en La Linda, en algunas partes de la Enea y en algunas partes de la Florida, que aunque no es territorio manizaleño ni antioqueño, sino que era territorio del estado del Cauca, era lo que luego sería Villa María. Eso lo hemos esbozado rápidamente, pero tenemos que entender que el proceso fundacional de Manizales inicia en Neira. No hay una claridad sobre la famosísima expedición de los 20, de la fecha en que salen de Neira hacia Manizales. Algunos historiadores mencionan junio de 1846, otros dicen que en mayo, y hay algunos más que en abril. De todas maneras, cualquiera de las fechas que sea, es en el año 1846 cuando se toma una determinación de fundar un sitio más abajo de Neira, más hacia el sur, porque ya las personas que tenían los abiertos en todas estas montañas estaban cansados, estaban aburridos de tener que viajar continuamente a Neira los fines de semana o cada 15 días para encontrarse con sus familias, los que no habían podido traer a sus mujeres y sus hijos, y para hacer compras y habituallarse de alimentos y de herramientas y de quizá el comercio de ganado y de bestias, y tal vez a sacar los productos para poder vender y poder sostenerse. Lo que sí es claro es que en Neira
se toma la determinación por parte de unos líderes que tiene esa gran población que se halla dispersa por los montes, de fundar una población. Ellos convienen en salir de Neira y venirse directamente ya a fundar un pueblo. Es decir, se olvidan de lo que tienen en el monte, de los abiertos que han hecho, y dicen, no, vamos a fundar un pueblo para no tener que volver aquí continuamente. Hagamos nosotros nuestra vida aparte, y así surge la famosísima expedición de los 20. Lo cierto del caso es que salen de Neira, algunos historiadores dicen que 20 y la llaman la expedición de los 20. Otros, cuando se han querido celebrar fiestas que conmemoran la fundación de Manizales, han hablado de 12, otros han hablado de mucho más de 20. Yo, por ejemplo, hablo de más de 180, 120 personas que son los verdaderos iniciadores de Manizales. Habíamos quedado que esos campesinos, cuando ya se deciden fundar un pueblo, le escriben al obispo y al gobernador de Antioquia diciendo que se les nombre o que pongan en consideración el nombre de una persona que sirva como cura párroco y que va a ser un líder espiritual, pero más es que espiritual, es un líder cívico que va a congregar, que va a aglutinar todos esos campesinos para que estén unidos. Esa carta que se manda al obispo de la diócesis de Antioquia para que se nombre un cura, yo diría que es como el primer documento serio que existe sobre la existencia de Manizales, donde se habla de la necesidad de hacer una fundación en esta tierra en que hoy estamos asentados. Ese documento yo lo doy como el primero de la sucesión, documentación o de documentos legales que sustenten la fundación, porque es que hay una muy poca claridad sobre el proceso jurídico para fundar un pueblo en ese entonces, no solo en Antioquia sino en todo el país. Había que hacer una solicitud al obispo, porque recuerden que no existían los municipios, se llamaban distritos parroquiales. Al haber un distrito parroquial exigía que hubiese un cura y que hubiese una iglesia por lo menos, o un sitio dedicado a la oración y al culto de la religión, al culto católico en el caso nuestro. O sea que esos requisitos sine qua non, ese requisito sine qua non, es decir, sin él no puede existir la aquiescencia o un beneplácito por parte del gobierno civil. Está en plena boga y en pleno funcionamiento aquel famoso concordato que se había firmado con la iglesia para que los dos poderes se apoyaran en lo civil y en lo religioso y poder organizar este país que vivíamos en un continuo desorden, y aún lo estamos, en un continuo desorden en cuanto a la juridicidad de muchas cosas. Con esa carta que han enviado estos campesinos se saca unos nombres al escrutinio público, porque los curas se nombraban por votación popular, y se presenta el famoso cura Bernardo José Ocampo, famoso por muchas otras cosas que después hablaremos. Se presenta como candidato, él es el cura de Cocorná en ese momento, y se presenta como candidato para ser cura de Manizales. Gana la votación y el obispo de Antioquia rápidamente le reconoce pues ese nombramiento que se ha hecho por votación popular. Ya pues con eso se da el inicio de la vida civil, pero en este momento es un inicio religioso. Cuando esta expedición de los 20 sale de Neira, llega directo a los lados de San Cancio, donde está establecido don José Joaquín Arango Restrepo, y en la casa de él se hacen como una primera reunión a ver para dónde van a echar, a ver hacia dónde creen los que ya han hecho abiertos dónde se debe fundar un pueblo. Hablan muchos y parece que prima el dirigirse hacia el lado de la Enea, porque hay algunos que han dicho que ese es un plan muy grande, muy bonito, que ya hay muchos abiertos y que allí podría quedar una población muy bien ubicada. Al otro día de esa reunión se madrugan
y sale una expedición hacia el punto de la Enea muy temprano en la mañana y llegan allá casi a las 4 de la tarde y rápidamente se dan cuenta que el sitio sí es apto para fundar una población. Se hacen algunos trazos de cómo va a quedar, se hace un pequeño croquis con calles y con demarcación donde va a quedar la iglesia, la escuela, es decir, lo que se hace para fundar un pueblo. Allí hay naturalmente algunos colonos asentados que gustosamente ceden terrenos para que esta futura población se haga. Se entregan lotes a los que quieren empezar a construir, pero pasan muy pocos días, yo diría que 4 o 5 días, y alguien dice que eso allá, a pesar de ser tan bueno y tener buenas aguas y estar cobijado por las grandes montañas en contra de los vientos, o sea que no va a ser un lugar ventoso, se dan cuenta que el sitio queda como muy arrinconado, porque ellos pensaban que el eje del camino que iba de Medellín hacia Popayán y que ya se empezaba a transitar especialmente desde Neira hacia Cartago, quedaba mucho más al occidente, es decir, pasaba prácticamente por lo que es la Cuchilla, bajaba por donde hoy en día está el Tablazo y seguía hacia el sur. Entonces las personas que tenían algunas miras, algunos visos de futuro, dijeron no, aquí donde nos vamos a quedar en la Enea, esto es muy arrinconado, aquí quedamos y además tenemos que hacer otro camino, tenemos que hacer un camino desde aquí, desde la Enea, a conectar con ese camino que va pasando, vuelvo y digo, más o menos por el Tablazo hacia Cartago, y eso es otra empresa pues que tenemos que hacer fundación, tenemos que hacer un camino muy largo, y fuera de eso tenemos que darle desarrollo al camino que de Neira va a Cartago, es decir, una empresa de mucha envergadura para unos campesinos que lo que necesitaban era progreso para ellos, para sus bienes, para sus propiedades y para sus hijos. Esa empresa pues de hacer caminos les quedaba como muy grande todavía. Alguien insinúa que por qué no se vienen a otro valle que habían visto que era mucho más hacia acá, hacia el occidente de la región de que estamos hablando, y les dice que allá al pie de donde están laborando algunas minas, pues se podría hacer una ciudad. Se trasladan y llegan a los lados donde hoy en día está poco más o poco menos la escuela de carabineros. Ese lugar se llamaba Las Minitas, desde esa época se llamaba Las Minitas por la gran cantidad de minitas de oro, pero no de oro de socavón, era de oro de barequeo, es decir, de ese que es lavado por las aguas de las quebradas y los ríos que bajan por ahí. Son muchas y son pequeñas y son fáciles de trabajar esos sitios, porque como el terreno es relativamente plano, pues no presentaba dificultades enormes para el trabajo. Allí también pasa lo mismo. Hacen algunos trazos, miran, caminan, reparten algunos lotes, pero siempre surgió otra persona que dice que no, que eso ahí también es arrinconado, que es un valle muy estrecho, y en realidad que es estrecho, y que era muy alargado, sobre todo hacia la cordillera, hacia la parte oriental, y que la ciudad, en caso de que tuviera algún desarrollo, pues no podría expandirse mucho porque es estrecho. Proponen algunos que se vengan todavía más hacia el occidente y avanzan hasta lo que hoy en día es el barrio Belén, cerca del colegio San Luis Gonzaga, donde está el INEM, y ahí llegan y ni siquiera reparten. Se dan cuenta que los terrenos son muy quebrados, a pesar de ser ondulados, pero que hay unas hondonadas que no podrían ser fácilmente urbanizables en un momento dado. Ahí aparece, yo diría que providencialmente, o de pronto hasta muy inteligentemente, un colono que es Manuel María Grisales. Él dice: mire, hombre, ¿por qué no dejamos toda esta caminadera por entre el monte? Esto me parece una tontería, estamos perdiendo mucho tiempo, estamos acabando las ilusiones de mucha gente. Yo tengo unos abiertos que he hecho cerca
al lugar donde hoy en día queda el barrio Chipre, donde está el Parque del Observatorio. Eso es una colina, pero más hacia al oriente, o sea, donde hoy en día está el Parque Bolívar, eso es plano y ahí se puede construir. Parece que cuando don Manuel María Grisales dice eso, él no conocía propiamente el terreno en lo que él pretendía que era de él, porque si él hubiese caminado se habría dado cuenta que no era plano. Lo que pasa es que como la selva era tan tupida y él la veía desde el alto de allá donde está el Parque del Observatorio hoy en día, a él le parecía que esa coca era plana, que lo que se veía era plano, y por eso ofreció. Digo, no, yo ya tengo algunos abiertos ahí, no es sino que me paguen a 70 pesos, 70 centavos la vara cuadrada y yo cedo lo que quieran. Todos le dijeron que sí. Ahí es donde uno se da cuenta que una persona avispadita y con algún sentido de negocio puede hacer un capital, como efectivamente llegó a ser don Manuel María Grisales, un hombre inmensamente rico con el correr del tiempo. Más adelante hablaremos de él como personaje y nos damos cuenta que el viejo no era tan bobo ni tan brutico como nos hacen creer los historiadores cuando hablan de que los colonos eran unos campesinos semianalfabetas y que no tenían mayor conocimiento de nada. Uno se da cuenta que el viejo era malicioso y sí sabía qué era lo que estaba haciendo. Primero que todo, él no podía vender lo que no era de él. Estos eran unos baldíos de la nación. Así González y Salazar dijera que era de ellos. Y entonces yo digo, pues si eran baldíos de la nación, don Manuel no podía vender los baldíos de la nación, eran de la nación. Y si eran de González y Salazar, tampoco podía vender, porque los dueños eran González y Salazar. Así él hubiese abierto unos pedazos de montaña que pretendía venderle a los otros. O sea que ahí digo yo que el viejo es malicioso, que el viejo quiso conseguirse unos pesos a costillas de la ignorancia o de la inocencia de los otros colonos. Una prueba más que yo puedo aportar, como de que los colonos no creían que fuera propiedad de Manuel María Grisales o propiedad de la compañía González y Salazar, es que solamente uno, apellido Londoño Palacio, ya les voy a decir, don Fermín Londoño, le pagó el valor de un lote del que nunca se supo dónde quedaba históricamente, pues porque no existió documento, no podía verlo además, porque era un baldío. Eso yo creo que es un negocio que se hizo de palabra y don Fermín le pagó. La prueba de que los otros colonos no le hayan pagado, recalco, es que ellos estaban convencidos de que esto no era ni de don Manuel María Grisales o de la compañía González y Salazar. Pero sí le cogen la caña y se quedan en el sitio que él ha dicho, y cuando empiezan a desmontar el terreno se dan cuenta que no hay tal plan, que es una cantidad de hondonadas, de barrancos y de precipicios que es difícil urbanizar, pero que ya ellos han tomado la determinación, porque este sitio donde se empieza a fundar la ciudad sí está prácticamente dentro del eje del camino, o sea que había que caminar muy poquito para llegar al camino que bajaba desde donde hoy en día está el Parque de los Colonizadores hacia Morrogacho y hacia el Tablazo. Es decir, quedaron metidos dentro del camino, avisoraron rápidamente que podría convertirse este sitio en un nudo caminero, como después fue, porque recuerde que también venía o se necesitaba una vía que conectara a Cartago con Bogotá por este otro lado a las poblaciones del sur, sobre todo Aranzazu, Filadelfia, Neiva y Manizales con Bogotá, y por eso se dio una expansión de construcción de un camino muy interesante, que a la hora de verdad fueron 3 caminos que transmontaron la cordillera buscando la salida hacia el río Magdalena. Entonces vemos que hay un juego de visiones futuristas en donde está ubicado muy bien el sentido comercial de estos campesinos, y por eso, repito, me río cuando algunos historiadores dicen que eran unos campesinos analfabetas. ¿Por qué? Se dieron cuenta que el sitio era perfecto para fundar una ciudad, aunque muchos digan, y aún lo sostienen
en pleno siglo XXI, que esta ciudad no debía haber sido fundada en este lomo de esta cordillera. Pero es que en ese momento, en el momento histórico que están sucediendo las cosas, era un punto estratégico. Con el tiempo, 10 o 15 años después, cuando empiezan las primeras guerras civiles, se dan cuenta que fue muchísimamente más aceptado el sitio donde se fundó la ciudad, porque se convirtió en un baluarte militar, en un fortín militar que estaba en plena línea divisoria entre el estado de Antioquia y el estado del Cauca, y que la ciudad con ese enclave visto desde el ángulo militar tuvo un desarrollo tremendo. Aquí siempre hubo destacamentos del gobierno numerosos que el gobierno tuvo que mantener, darle comida, darle alojamiento, darle habituallamiento, y se movía buena cantidad de plata por ese solo hecho de existir aquí siempre una tropa permanente del gobierno. Y por eso aquí siempre venían las tropas de los revolucionarios, también con plata, que necesitaban comer, necesitaban dormir, necesitaban moverse por entre todos estos caminos, y aquí también era estación obligada para que los ejércitos revolucionarios pasasen hacia cualquiera de los dos lados, hacia el oriente o hacia el occidente, hacia el sur o hacia el norte, y eso también aireó muchísimo la economía de Manizales. Entonces tenemos que es un sitio estratégico comercialmente, estratégico militarmente y estratégico para el control de una frontera. Vicente, echemos un poquito la película hacia atrás y de perdón. Ahí estamos ya dejando pues como esa característica de la creación de Manizales, pero todavía no hemos hablado de cómo se iba a llamar. Ese es un punto que tenemos que aclarar. A ver, hemos hablado, pero no a profundidad. Dicho, en otros programas hemos dicho que se pensó que se llamase Palestina, otros que se debía llamar, ¿cómo se llama? El asiento de comunidad, y se habló de la rosa de comunidad. Esos son otros hechos diferentes que no tienen que ver nada con el nombre. Pero cuando se empezó el programa, viste, la gente que salió de Neira fue a visitar a Joaquín Arango Restrepo al sitio de los rastrojos. Eso es donde está San Cancio. Donde estaba San Cancio. Fue un sitio que estuvo ahí Fermín López. Claro. Entonces, ¿por qué no nos cuenta ese Joaquín Arango? Él salió mucho antes, quiero decir, después de Fermín, él se vino, y él tiene todas las anécdotas. Se mencionó Minita, se mencionó las partes de las minas. Él viene y busca y hace unas expediciones aquí a conocer al Cumanday. Entonces, el Cumanday era el Nevado del Ruiz. Entonces quiero que nos cuentes esa expedición que hizo primero Joaquín Arango, y se queda, él recorre mucho camino y le da bautizo a muchos terrenos que ya mencionaste, como el Minitas, y eso se debe a Joaquín Arango. Pero tenemos que decir una cosa, José Germán. Cuando José Joaquín Arango llega a este territorio, ya Fermín López lo ha caminado por muchas partes y le ha puesto nombre a muchos sitios. El más interesante de todos, y el que dilucidó la polémica de dónde surgía el nombre de Manizales, lo había hecho don Fermín López cuando bautizó la quebrada de Manizales como Manizales. Es decir, el primer sitio que tuvo un nombre en toda esta región definido fue Quebrada Manizales. Y le preguntaron mucho tiempo después al maestro José María Restrepo Maya que qué quería decir eso, qué pensaba. Digo, no sé dónde leí un documento que don Fermín López había dicho que Manizales era un conjunto de piedras de maní, o sea, sitio donde había mucha piedra de maní. Explicamos que la piedra de maní es esa roca basáltica que nosotros vemos en toda esta región por muchas partes, especialmente en la quebrada de Manizales. Es una roca que es producida pues por las erupciones o por la lava del volcán Nevado del Ruiz, y que se difundió por toda la región por avalanchas y por erupciones. Es decir, el terreno ha sufrido transformaciones cataclísmicas desde tiempos inmemoriales, y por eso vemos tanta piedra
de esa que nosotros llamamos maní por todas partes de la región. Cuando José Joaquín Arango Restrepo llega en 1843 a donde hoy en día está San Cancio, él ya había visto desde hoy en día, donde está hoy en día el monumento a los colonizadores, había visto toda esta selva y le pareció ver como una parte donde la selva no era muy tupida, al pie de ese cerro cónico tan hermoso, y él dice, hombre, allá tiene que haber algo, y se encamina hacia allá. Hay que entender que estos viejos era gente muy valiente y gente, repito, una gente con una gran visión de futuro. Y él dice, pues si eso está medio abierto, allá tiene que haber algo, allá tiene que haber habido alguien o tiene que haber alguien. Y si ha habido algo o hay alguien, pues eso es prueba de que el terreno es fértil, es bueno y es cultivable, porque la vegetación no está todavía, o ya había sido selva, la vegetación ya está medio dominada. Y efectivamente cuando llega se da cuenta de que ya la selva primaria, la que se ve a los lados, es muy distinta a la que se está contemplando en toda la región. Él dice, aquí hubo alguien. Y dicen algunos historiadores, y en la tradición de familia de los Arangos dicen, que se alcanzaban a distinguir todavía ruinas de antiguas construcciones en madera, hay que hablar de madera, que había dejado don Fermín López. Recuerde que don Fermín López, más o menos entre 1836 y 1838, había evacuado ese terreno, o sea que habían pasado 5 años. Todavía es posible que hayan existido pues algunas paredes de bareque o tapia que ahí hubiesen podido haber levantado cuando se asentó allá. Ese hecho de que él encuentre rudimentos de unas construcciones hace que él diga, hombre, yo me voy a quedar aquí, y se queda y empieza a hacer un abierto, porque él llega con 2 o 3 peones o trabajadores y les entra el cuento y dicen, sí, quedémonos aquí porque esto está muy bueno. Él hace unos ranchos y comienza a trabajar, y la tierra es muy prolífica en esa vaga, y rápidamente empieza pues a verse la sementera de maíz y de frijol, que es lo primero que se sembraba, tal vez algunas vitorieras, ¿cómo se llama? Esto que se le echa a los frijoles, la col. No, bueno, no recuerdo, ahorita más adelante les digo. Y se da cuenta que la tierra es buena, y se va para Neira y se trae a su mujer y a sus hijos. Doña Eulalia Restrepo, Eulalia Palacio Restrepo, es la primer mujer que llega y se asienta en lo que es el territorio manera, que se asienta definitivamente, porque hay que tener en cuenta que don Fermín López había estado con su mujer, con sus hijos, algunos casados, y sus cuñados, algunos casados, o sea que ya hubo mujeres, pero ellos se tuvieron que ir, o sea que fueron de paso. En cambio, José Joaquín y Eulalia es la primera familia que se asienta definitivamente en lo que más luego se llamará Manizales. Amigos oyentes, nos acaban de informar que se nos venció el tiempo. Seguiremos en otro programa explicando el proceso de aquí hacia adelante. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos para un próximo programa. Bueno, muchas gracias, Vicente. Dejamos muchas preguntas en el tintero sobre esa expedición de Joaquín Arango. Felicidades y muchas gracias por dejarnos llegar a sus hogares. Son machetazos de umbría sobre carne de barrancas, añorando mansa fuga de bueyes, mulas en calmas y ariscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas, y ariscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas. Sobre su lomo verme con los hidalgos de mi raza.